La semana anterior comenzamos este estudio en el libro del profeta Ageo. Y vimos cómo por la palabra del Señor cada uno de nosotros tiene una misión que nos ha sido dada. Un llamado que tendemos a posponer, poniendo excusas humanas. Y estuvimos mirando cómo la palabra de Dios se hizo importante para ellos y lo llega a ser para nosotros. Estuvimos mirando cómo la misión que Dios había preparado para ellos, al acercarse a la palabra, era cada vez más evidente. Y el pueblo de Dios por aquel tiempo afirmaba que no era el momento de reconstruir el templo, mientras ellos se enfrascaban en hacer otras cosas que para ellos eran importantes y prioritarias. De tal manera que hoy vamos a ver la continuación de esto que estuvimos viendo la semana anterior. Así es que leamos en Ageo 1, del 3 al 11. Ageo 1, del 3 al 11. Siempre el llanto de un niño en una iglesia es bueno, así que los padres no tengan pena, estamos contentos de tenerles aquí y que los niños estén aquí también, porque significa que hay nacimiento, que nuevas generaciones están llegando y ese es nuestro deseo, que exista nacimiento carnal, físico, pero también espiritual. Así es que eso nos trae un recordatorio a nosotros mientras les oímos llorar. Queremos a niños creciendo aquí, porque el Señor les está trayendo y les está convirtiendo espiritualmente hablando. Así es que no se sientan presionados, disfruten de este tiempo junto a ellos allí. A mí no me van a desconcentrar y a nadie aquí tampoco. Así es que vamos a leer la palabra del Señor. Y dice de esta manera, a partir del verso 3. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Y cuando leemos este pasaje es evidente que Dios está reprendiendo a este pueblo por tener las prioridades incorrectas. Y cuando miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que vivimos en una sociedad tan materialista que también llega a impactarnos a nosotros de tal forma que hasta los cristianos tienen sus prioridades trastocadas.
Y si no estamos alerta, nosotros mismos seremos atrapados por esta clase de idolatría. Y tenemos que llamarlo de esta manera porque la búsqueda de nuestro deseo, de nuestra realización, de nuestra satisfacción en las cosas creadas en vez de en el Creador, se convierte en un ídolo para nosotros. Dios es bajado de su trono y ahora todo lo que a mí me preocupa es mi Dios, es mi Rey, es lo que rige mi tiempo, es lo que rige mis deseos. Es lo que, como la semana anterior hablábamos, me impulsa a levantarme cada día. Y por mucho que yo diga, Jesucristo es Rey, Jesucristo es mi Dios, cuando miramos nuestra vida, nos hemos dado cuenta que tenemos otros dioses, falsos dioses, ídolos en nuestros corazones. De tal manera que cuando leemos este texto, mi invitación para ti es la siguiente. Considera tu manera de andar para que tu prioridad sea el Señor. Considera cómo te estás conduciendo. Considera cómo vives día a día. Considera cuáles son las cosas que priorizas. Considera cuál es el camino que estás llevando. Para que al examinar eso tú digas, yo necesito poner en prioridad al Señor. Y estos hombres y mujeres estaban poniendo sus intereses personales por encima del de Dios. Habían perdido el rumbo, se habían extraviado. Pero Dios en su gracia, Dios en su misericordia, que quizás debía consumirles por semejante situación, no se había olvidado de su pueblo. ¿Y qué hace? Envía la palabra para hacerlos despertar. Trae su palabra y les dice, consideren sus caminos, evalúen, observen. Les hace un llamado a priorizar su presencia, como hablábamos la semana anterior. Les hace un llamado a reconsiderar sus caminos y después lo vuelve a repetir en los versos 5, en el verso 7. Y la idea que tiene el texto aquí es, fija tus ojos en tu camino. Es como que mira bien por dónde vas. La idea es, examina cuidadosamente tu vida. Evalúa, piensa, reflexiona. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te está haciendo levantarte? Y es muy interesante que mientras Dios está hablando a ellos, aquí se está identificando. Mire usted allí, en el verso 2, se identifica como ¿qué? Como el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. Verso 7, se vuelve a identificar con el Señor de los ejércitos. En el 5, regresamos, el Señor de los ejércitos. En el 9, espera mucho. Y al final dice, declara el Señor de los ejércitos. Y Él está diciendo, la suprema autoridad les está hablando a ustedes. Lo más alto de esta tierra les está diciendo a ustedes. Tan alto, tan fuerte. Entonces, cuando tú examinas tu camino, cuando tú comienzas a considerar por dónde estoy yendo, qué cosas estoy haciendo, cuáles están siendo mis tendencias, tú, número 1, descubres que tienes prioridades incorrectas. Lo vemos allí en los versos 3 y 4. Y Dios les hace una pregunta a ellos. Verso 3, verso 4. Dios les dice, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Dios podía haberles dicho, hagan esto o hagan aquello. Pero Dios quiere que ellos reflexionen, que ellos piensen. Y les hace una pregunta.
Dios podía haberles dicho, ustedes tienen que dejar lo que están haciendo en su casa y ponerse a construir mi templo. Pero Dios comienza con una pregunta. Dios quiere diálogo. Dios quiere razonamiento. Y entonces les dice, no es tiempo de que el templo se construya, pero sí es tiempo de que sus casas estén muy bien. Y hablando por sus casas, sus asuntos, lo que a ustedes sí les interesa. Dios desea que antes de dar cualquier paso ellos reflexionen, ellos piensen, que no lo hagan porque simplemente se está diciendo y ya, sino que examinen, se den cuenta, evalúen. Porque Dios quiere llegar al corazón, a la raíz del problema. Dios no quiere una simple fachada. Dios no quiere que te pongas una camisa simplemente y vengas. Dios no quiere que hagas esto porque sí. Dios quiere que lo comprendas, que lo llegues a entender. Y apunta a cambiar el corazón. Porque de nada vale que sea cambiado el exterior si la mente no se ha cambiado. Siempre estará allí, dando vueltas, rodando. Y este es el gran problema de la religiosidad. Aprendemos a decir, aprendemos a hacernos, aprendemos folletos como si fuéramos artistas teatrales de memoria. Pero en el interior, cuando nos vamos a casa, cuando nadie nos ve, ahí está todo trastocado. Entonces Dios les pregunta para que ellos piensen, para que se den cuenta por ellos mismos, para que al examinar digan, es verdad. Es verdad que no puedo levantarme a las 5 de la mañana a orar, pero sí me levanto a las 5 cuando apareció este o aquel trabajo. Es verdad que no puedo estar hasta las 12 de la noche en una vigilia, pero fácilmente me cogen las 2 de la mañana viendo Netflix en mi casa o TikTok. Es verdad que me cuesta entregar a Dios de mis finanzas, pero en esto o en aquello pongo mi dinero sin problema. Es verdad que tantas cosas hago, pero a veces Dios, espera, puede ser un poquito después. ¿Cuál es el orden de vuestras prioridades? Si es que hay un orden. Porque lo que menos vivimos en estos días es orden. ¿Cuál es el orden? Dios les está diciendo, ¿es acaso tiempo de que ustedes habiten en sus casas mientras mi casa está desolada? Sus casas están artesonadas y la mía está desolada. Me gusta como Nueva Versión Internacional y Nueva Traducción Viviente traducen. Dice, porque ustedes viven en casas lujosas, mientras mi casa está en ruinas. Lujos y ruinas. Y una vez más, concluimos la semana anterior que de su casa se estaba refiriendo en un punto al mismo Cristo, en otro punto a su cuerpo, su iglesia. Y si nos ponemos a pensar profundo allí, nos daremos cuenta de que a veces nuestros asuntos, nuestras cosas, sí están muy organizadas, sí están muy bien, pero las cosas de Dios, las cosas de su reino, mi relación con Él, y esta gente estaban desenfocados no por falta de recursos, porque a veces esa es una justificación. Tampoco era falta de tiempo, tampoco era falta de interés. Porque estos israelitas tan pronto llegaron, dieron una ofrenda gigantesca para que se construyera este templo. Y repito, no estoy hablando de construir un simple edificio, simbolizaba la presencia de Dios. Simbolizaba su gloria entre ellos. El problema era que la presencia de Dios, la obra de Dios había dejado de ser importante para ellos. Había muchas cosas que estaban delante. Su comodidad, sus lujos habían pasado a estar en primer lugar.
Y cuando usted mira el cristianismo moderno, está tan lejos de aquellos mártires que morían en catacumbas. Y usted dice, aquí no tenemos esta persecución, no necesito hacerlo. No, hay otras cosas por las cuales usted necesita sufrir por el Evangelio. Este es el llamado radical del Evangelio. Toma tu cruz y sígueme. Y tomar una cruz no es nada bonito. Pero nosotros queremos que sea cómodo, que sea fácil. Y este era el sabor que también tenían esta gente en sus bocas. Dios les está diciendo, ustedes dicen que no es el momento apropiado para ocuparse de mi presencia, pero la realidad es que ustedes han puesto mi gloria a un lado de su vista. Ya no desean mi presencia, ustedes están viviendo para sus prioridades trastornadas. Eso sí les importa a ustedes. Por eso sí están dispuestos hasta a dar la vida. El razonamiento vuestro está viciado por las emociones, por los deseos, por las percepciones. Y es por eso que repito, la verdadera transformación tiene que comenzar en la mente, en el corazón. De nada vale tanta teología, tanto conocimiento, tanto versículo aprendido de memoria, como las maratones de aprender versículos. De nada valen si eso no ha llegado al corazón. Si Dios no está haciendo una obra. Y es por eso que como iglesia no queremos manipular a nadie a hacer nada. Hay muchos predicadores que manipulan a la gente para moverlos a actuar. Pero el trabajo de la iglesia de Cristo ha de ser persuadir con lo que la palabra trae a la gente. Punto final. Ella trabajará en cada corazón. Entonces ellos necesitaban dejar algunas cosas que para ellos eran cómodas. Ellos necesitaban quitarse determinadas cosas. La pregunta es, ¿qué debes quitarte tú para entregar a su reino? Porque seguir a Cristo evidentemente tendrá un componente de sacrificio, tendrá un componente de dolor. ¿Cómo te está costando seguir a Cristo? Amado, tienes un llamado a ocuparte de la casa del Señor. Y una vez más, me refiero a su cuerpo. En todas las maneras posibles. ¿De qué maneras prácticas pudieras hacerlo? ¿Cuáles maneras prácticas tú vas a encontrar para decir la casa del Señor a donde yo pertenezco por mí no está abandonada? ¿Cómo está siendo un constructor en esa casa? Pero cuando examinamos nuestros caminos, muchas veces encontramos allí suciedad. Muchas veces encontramos allí que tenemos esas prioridades incorrectas de las que hemos estado hablando y tenía este pueblo. Muchas veces estamos allí y nos damos cuenta que este mundo nos ha influenciado tanto que ya no pensamos como ciudadanos del cielo, sino como simples ciudadanos de esta tierra. Muchas veces pensamos como si fuéramos a terminar dentro de 40, 50, 60, 70 años, no sé. Sin pensar que hay mucho más allá. Lo otro que pasa, número 2, es que te darás cuenta de tu improductividad a pesar de tanto esfuerzo y de tu insatisfacción a pesar de la abundancia. Miren los versos 5 y 6. Dios les dice, consideren bien sus caminos. Miren para que vean lo que está pasando. Ustedes siembran mucho, pero recogen nada, poco. Comen
y no se sacian. Se acaba. No están conformes, hay que seguir comiendo. Beben, pero es como si no fuera suficiente para llegar a embriagarse. Yo quiero más, y yo quiero más, y yo quiero más. Tienen ropa, se visten, pero nadie se calienta. Y escuche esta. Porque esta a veces yo la he visto muy de cerca. Reciben salario y lo reciben en bolsas rotas. Como que usted guarde dinero en una bolsa que tenga un hueco por abajo. Y usted está tirando para allí y se está cayendo por otro lado. Y está tirando para allí y se está cayendo por otro lado. Entonces, Dios les llama a reflexionar en la profunda insatisfacción, en ese sabor amargo que uno cosecha cuando pone las cosas creadas por delante del Creador. Eso es lo que está aquí pasando. Tenían abundancia y están profundamente insatisfechos. Esta fue la conclusión de Salomón. Alguien con mucho, vanidad de vanidades. Esta es la conclusión de muchos que les vemos muy bien en las redes sociales. Ayer hablábamos de eso en casa. Pues a la gente sonriendo en TikTok, todo está muy bien, que bien le va. Se suicidó. Vemos el matrimonio gracioso ahí en TikTok. Se divorciaron. Al parecer todo no va tan bien como parece. Viven en abundancia, pero están profundamente insatisfechos. Porque su corazón lo tienen las cosas creadas y no el Creador. Nada en este mundo sabe bien si Dios no es el Rey. Nada en este mundo puede saber bien sin que Dios sea el Rey de eso. Estará incompleto. Y esta es la razón por la que el mundo y nosotros muchas veces sumándonos a ellos, queremos más, queremos más, queremos más, no nos saciamos. ¿Qué viene ahora? Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la abundancia no se saciará de ganancia. También esto es vanidad. Y amado, el problema no es el dinero o las posesiones. El problema es llegar a convertirlas en un ídolo. De tal manera que yo paralizo la obra que Dios está haciendo por tal de perseguir esto. El tratar de encontrar la riqueza en las posesiones y sentirme seguro por eso es un gran problema. Porque la mayor seguridad que nosotros podemos tener y buscar solo la podemos encontrar en Cristo. Solo en Él. Entonces cuando nosotros queremos, o muchas veces pensamos, estoy seguro porque tengo estos kilitos guardados allí, o estoy seguro porque tengo este trabajo o aquel trabajo, se desbarata todo. Hay quien le da por irse de compras para quitarse el estrés. Y en estos días a veces es desde la cama, no tienen ni que ir a un mall. Pero, ¿y después? La deuda creció. Y usted mira el juguetico o el tareco que se compró, ahí está tirado ahí en una esquina. ¿Cuál es el siguiente? Entonces, esta gente del libro de Ageo vivía en casas lujosas, pero ninguno de esos bienes podía llenar el vacío de sus corazones. Era lo que Dios les estaba diciendo. Ustedes tienen de todo, pero nada les sabe bien. Porque cuando Dios queda en segundo plano, no importa lo que tengas, no importa lo mucho que acumule, siempre serás un miserable. Cuando Dios está en un segundo plano.
Hay ricos miserables. Pero también hay pobres que anhelan ser ricos y también son miserables. Porque tiene que ver con qué dirija tu vida. Con quién sea el rey de tu vida. Y Dios les está diciendo, examinen, reflexionen cuán efímeros son sus ídolos. Se les van así, ¿verdad? El que tiene una casa, se rompió esto, no sé cuántos miles. El que no la tiene, también le aparecen los dolores de cabeza. Ahora viene la residencia, después viene esto otro. Siempre hay algo. Y en lo que ponemos nuestro corazón, que se llega a convertir en nuestro ídolo. Si examinamos y reflexionamos, se hace algo tan efímero que Dios te quiere librar de verte postrado ante eso. La tierra prometida a la que caminaba el pueblo de Israel no era bendita porque allí fluía leche y miel, sino porque Dios había prometido estar allí en medio de ellos. De la misma manera, a lo que muchos apuntan cuando van al cielo, las calles de oro, el mar de cristal, eso no es lo más importante, no es lo más destellante, es la presencia del Cordero Inmolado de Dios en el centro, alumbrará esa ciudad. Por eso caminamos en esta tierra aquellos que somos sus hijos verdaderamente. Pero se nos ha trastocado eso. Y el ahora y este mundo es lo más importante. Es una locura querer disfrutar de las bendiciones que la tierra provee sin olvidarse del dador de ellas. O sea, olvidándose del dador de ellas. Mateo 6:33 lo dijo muy bien. Busquen primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas que en ese contexto se estaban hablando serán añadidas. Las que tú necesitas para vivir. Eso no quiere decir que todo va a ir bien. A veces va a haber sufrimiento y eso lo necesitas para vivir y será añadido a ti. No te engañes a ti mismo. No sigas cometiendo ese error que va en contra tuya. No es falta de tiempo, no es falta de recursos, es un problema de prioridades. Dios no está en el lugar donde debe estar. Y una vez más, póngase a pensar usted. No voy a hablar de nada espiritual, voy a hablar de algo tan sencillo como un examen, una prueba que tengo que tomar. Me pongo a estudiar esa prueba y me estoy quedando dormido. Y digo, voy a dormir. Pero no, me voy al Facebook ahí a pasar y a pasar y a pasar. Y allí me echo una hora más después. Yo digo, me estaba quedando dormido estudiando que era algo importante. Lo dejé a un lado y ahora sí me puedo pasar una hora en esta bobería aquí. Y ese es el punto que te estoy compartiendo, amado. A veces lo más importante lo estamos poniendo a un lado. Y lo más lindo se pondera en esta generación. Entonces, cuando consideramos esa manera nuestra de andar, lo tercero que pasa, cuando reconocemos allí, cuando miramos, cuando nos damos cuenta, es entonces que emprenderás la reedificación de su templo para su gloria y su agrado. Esto pasa como un resultado. Lo veremos la semana que viene, pero el Señor de los ejércitos les dice una vez más, consideren sus caminos, esto es verso 8, vuelvan a mirar, vuelvan a examinar por dónde están yendo. Y ahora ya no pasa más mano, ahora les da algo para hacer. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. Ni tan siquiera es para que te sientas bien, ni tan siquiera es para que
cumplas con tu misión en esta tierra, porque por ahí se van algunos también, tengo una misión, tengo un plan. Todo tiene que ver con Dios. Nosotros somos peones de ese reino. Y aquí hay un llamado a la acción. Ellos tienen que examinar sus caminos, pero ahora no solo para pensar, ahora no solo para meditar, ahora para brindar una respuesta. Y esto es muy importante, amado, porque bajo la excusa de la contemplación, ¿usted sabe lo que es la contemplación? Espera, déjame pensar en eso. ¿Usted sabe lo que es la contemplación? Déjame orar por eso. No tienes que orar, te estoy diciendo que subas al monte y reedifiques el templo. Ya no es tiempo de orar, ya no es tiempo de pensar, ya no es tiempo de... Hay algo que hacer, hay un imperativo, hay un mandato. Llevo muchos años diciéndotelo. Llevo muchas semanas encima de ti. Tú tienes que hacerlo. Entonces, bajo esta excusa de la contemplación, de la reflexión, muchos se duermen y no llevan a cabo lo que Dios está demandando de ellos. Y si bien es cierto que no debemos actuar sin antes pensar, sin antes reflexionar, sin antes orar, tampoco debemos dedicarnos a reflexionar de por vida. Examina tu vida allí. Apunta en lo que necesitas trabajar. Pero no te quedes allí. Haz algo. No basta con pensar, no basta con contemplar, no basta con escribir. Ponlo en práctica. De seguro aquí hay unos cuantos con un checklist de cosas por hacer. En el celular o en un papel o en algo. Y pasan los días y nada ocurre. Sobre todo de cosas que a veces hay que hacer en casa. Pasa el tiempo y no se hace. Pero Dios les está diciendo a ellos claro aquí, suban al monte, busquen madera, reconstruyan mi casa. Esfuércense. Está bueno ya de que no, que ahora no, que háganlo. ¿Y cuál es la motivación? Miren allí, ¿cuál va a ser la motivación? La única motivación. Verso 8. Suban, traigan madera, reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. Para que Dios se agrade del templo, lo vas a reconstruir. Su casa. No para hacerte de un nombre, no para que te sientas bien y realizado dentro del plan del universo, para que Él se agrade de eso y para que Él sea glorificado. Una vez más, allí se nos ha ido la musa. Cuando creemos que tiene que ver con nosotros. No es para que se sientan orgullosos. No es para que se admiren de un lugar precioso. Le decía Dios aquello. Es para que yo me agrade de ello y yo sea glorificado. Es para que mi presencia vuelva a estar entre ustedes. Es por eso que, como dijimos la semana anterior, la presencia de Dios en una iglesia no depende del edificio. No depende de contar con un acompañamiento musical espectacular. No depende de un culto show. Depende de su presencia trayendo su palabra. Así sea en medio del desierto. Y la presencia de Dios, si usted es un cristiano, está en usted. Usted no va a un lugar a buscar la presencia de Dios. Está en usted, viene con usted. Dios se manifiesta aquí de manera especial. Hazlo
los ajustes necesarios. Marca allí, pon horarios. Designa personas que te chequeen eso que quieres hacer para que su presencia en tu vida sea reedificada. Repito, aquel pueblo tenía que reedificar un templo que significaba la misma presencia de Dios entre ellos. ¿Cómo eso está pasando en tus días hoy? Nosotros no tenemos que subir a ningún monte, pero tenemos que reedificar nuestra propia comunión con Dios, que se desbarata tan sencillamente como en un momento de ira. Y necesitamos arrodillarnos, pedir perdón, encontrar esa gracia abundante que en Cristo hay. Hay muchos medios a través de los cuales podemos tener comunión con Dios. Su palabra, la oración, congregarnos con los hermanos en el día del Señor, la cena del Señor. Pero nada de esto debe producirse mecánicamente. Nada de esto debe producirse religiosamente, sino con el propósito intencional de encontrarnos con el Padre, de conocerlo más a Él, de deleitarnos en Él. Edifica ese templo. Ya no hay tiempo de pensarlo, ya no hay tiempo de... Edifícalo. Comienza a hacerlo. No necesitas un título, no necesitas un crédito, no necesitas que te pare aquí enfrente y te envíe a hacerlo. Edifícalo por donde quiera que vas. Esto estamos promoviendo, esto estamos empujando. Gente que adora a Dios, gente que crece, que se disipula y que vaya alcanza a otros. No hay opción. Te toca hacerlo. Y sigo pensando en esto, no podemos olvidar que el templo en el Antiguo Testamento no era más que un anticipo del verdadero templo que es el Verbo encarnado, de quien hablamos la semana anterior. Puso su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Jesús es el verdadero templo, Él es el punto de contacto entre el hombre y Dios. Y repito esto, todos aquellos que estamos unidos a Él por la fe ahora formamos un templo espiritual en el cual tenemos parte y en el cual tenemos que trabajar. Pero en estos días cada cual vive metido en su casa, en lo suyo. Viene un ratito aquí el domingo y para su casa otra vez. En estos días nadie quiere abrir su corazón. Es contrario a lo que enseña la Escritura. Cristo nos ha salvado, nos ha puesto en una comunidad de fe, donde nos cuidamos los unos a los otros, donde nos pastoreamos los unos a los otros. Y así ha de ser. Así se edifica un templo. Es muy fácil escribir un cheque para algunos, con tantos millones. Voy a decir más, es muy fácil ir una semana de misiones a un lugar que parecen vacaciones y regresar y olvidarme de eso el año entero. Es muy fácil venir el domingo aquí y regresar a casa. Difícil es estar viviendo con mis hermanos, chocando con sus luchas, con sus cargas, que me ofenda, que yo lo ofenda, que nos perdonemos, que crezcamos. Eso es difícil, edificar el templo como una decisión. Amén de que tenga que pasar trabajo, amén de que tenga que bajar la cabeza. Pedro nos dice en su primera carta, primera de Pedro 2, 4 y 5, y viniendo a él, Cristo, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted es una piedra en ese templo y tiene una función especial. Si la quieres obviar, si quieres ponerte a contemplar, si quieres orar por lo que debes hacer, ya es un problema tuyo. El llamado está hecho.
Y no solo la parálisis calante, hay muchas cosas. Y como dije la semana anterior, estas paredes no son el templo. Tú y yo, si somos cristianos, somos el templo, la iglesia. Nos estamos ocupando de ese templo. Me estoy ocupando de mí, de mi relación con Dios, de mí. Me estoy ocupando de la vida de mi hermano. Estoy intencionalmente pensando, este no vino hoy, ¿qué le habrá pasado? Déjame dar una llamadita. Queremos que sea algo orgánico, no orientado. Haga el ministerio por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en usted. ¿Qué le puede faltar a aquel hermano? Ayer hablábamos con alguien de eso. No, porque cuando yo estaba en aquella iglesia yo tenía recursos para darle. Ok, allá estaba muy bien. ¿Y ahora? Bueno, ahora estoy más escachado. Escachado igual, darle. Porque eso es amar. Me quito de lo mío y te doy. Con todo lo escachado que estoy. Somos dos escachados que estamos enderezándonos por ir para allá. Así se edifica un templo. El problema de Israel aquellos días era que sus intereses estaban por encima de los intereses de Dios. Repito la pregunta. ¿Nos estamos ocupando nosotros de esa casa hoy? ¿Nos estamos ocupando nosotros de nuestra familia de la fe hoy? ¿O estamos como muchos enajenados, viviendo nuestras vidas, ocupados con tantas horas de trabajo, de ocio, de lo que sea? Procuramos intencionalmente que los miembros de la iglesia con los que tenemos nosotros contacto durante la semana o en un grupo pequeño puedan disfrutar de hablarnos la verdad en amor. Así se edifica un templo. Es por eso que estamos promoviendo no solo venir acá el domingo y estar un rato, sino que usted pueda estar conectado en un grupo de comunidad, en una casa, donde usted comparte con algunas personas más afín. Usted abre su corazón por fin. Usted dice, estoy luchando con esto. Usted encuentra un amigo cercano allí y le dice, estoy luchando con esto. Ayúdame. Siéntate a conversar conmigo, pregúntame cómo me fue. O quizás te diga, todavía no es el tiempo. O quizás te estás convenciendo a ti mismo de que todavía no es el tiempo, engañándote. Y también Primera de Pedro dice 4 a los versos 10 y 11, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que ministra, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Usted tiene algo que hacer. Usted tiene un templo que edificar y ha de estar en su prioridad. Lo demás se va a ir haciendo poco a poco. Todo lo demás, que para usted es lo importante ahora. Que te cueste, sacrifícate por cumplir ese llamado. Como he dicho otras veces, pasa trabajo por ello. No te tengas más complacencia. Tenerse complacencia a uno mismo es el mayor error que uno puede cometer, porque ya uno de por sí está desviado. Imagínense si nos ponemos a pasarnos la mano. Y servir al Señor es sacrificial, pero debemos estar tan interesados en que su gloria sea manifiesta en medio de su iglesia, en medio de su templo, que debiéramos estar dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad, a salir de lo que está fácil para nosotros,
a tomar retos por Él, a hacerlo. Y eso era lo que no estaba haciendo esta gente. Y eso era lo que se iban a disponer a hacer ahora. Todo lo contrario a lo que debía hacer. Ellos estaban en la tierra prometida, estaban en la tierra de bendición, experimentando las maldiciones que Deuteronomio 28 había pronunciado para ellos. Mire esto. En la tierra que Dios había preparado para ellos, pero experimentando todas las maldiciones que las estamos leyendo aquí y que las vamos a leer ahora. Y de aquí viene mi último punto. Cuando examinas así tu camino, cuando consideras tu manera de andar, comprenderás cuán amargas son las consecuencias de tus actuaciones por estar alejado de Él, por estar pensando en tu reino, por estar pensando en lo que tú quieres, en lo que tú deseas. Número 4, ahí Roy. Y ahora, en los versos del 9 al 11, Ageo está citando a Moisés. Unas palabras que ellos conocían y que estaban experimentando en su vida. Mire lo que dice Deuteronomio 28, 23 y 24. El cielo que está encima de tu cabeza será de bronce. Y estas eran las maldiciones si ellos desobedecían después de estar en la tierra prometida, dada muchos años anteriormente. Y la tierra debajo de ti de hierro. La tierra no va a producir, el cielo no va a mandar su lluvia. El Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. Descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. Mire todo lo que Dios está diciendo aquí. Los versos del 9 al 11. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa dice, yo lo aviento. Dice Dios, soy yo quien lo estoy haciendo. No me escondo para decirlo. Les está yendo mal. Las cosas que están viendo sobre su vida, yo las estoy trayendo. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Verso 9. Por causa de que mi casa está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. ¿Usted está escuchando esto? Dios les está diciendo, ustedes están así porque ustedes me pusieron a mí a un lado. Y solo trajeron sobre ustedes las consecuencias de ponerme a mí a un lado. Sigue diciendo, verso 10, por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío, la tierra ha retenido su fruto, llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, sobre el trabajo de sus manos, todo. Porque dar pasos contrarios a Dios solo traerá más calamidad. Y nosotros tenemos que acabar de entender quién es Dios y quiénes somos nosotros para dejar de jugarle cabeza a Él. Las cosas son como dice y nada más. Sigamos eso, obedezcamos eso. Y esto que hemos estado leyendo aquí suena duro porque es juicio de Dios. Pero al mismo tiempo hay un llamado de gracia de parte de Dios en estas palabras. Porque Dios con su juicio podía haberles consumido en un acto. Ustedes no quieren hacer lo que yo les estoy mandando. Ustedes se han olvidado de mi presencia entre ustedes. A ustedes no les interesa que mi templo sea reedificado. ¡Pum! Pero no. El juicio que Dios está trayendo a ellos, que no tienen que comer, que las cosas se les están acabando, que se están dando cuenta, todo se me rompe. Parafraseando aquí, Dios le dice, es por causa de ustedes y es por su bien. Es para que acaben de despertarse, acaben de ponerme en el lugar de donde me quitaron. Mi presencia es importante. Y Dios quiere que se detengan porque siguen dando pasos en contra de Él. Y mientras más pasos dan en contra de Él, desobedeciéndole, más lejos se van a ir, más tristes van a ser las consecuencias. Dios quiere que se detengan. Dios quiere que no cometan más el error de divorciar su bendición de Él, que es la fuente de todo bien.
Y la intención de Dios en este texto no es destruirles, amados. Una vez más, si Dios quisiera destruirles, lo hubiera hecho. La intención en este texto es que Dios se vuelvan a Él y Él destruir la idolatría que ellos tenían a sí mismos, a sus asuntos, a sus casas, a lo que ellos querían. Dios no les quería destruir a ellos, Dios quería destruir lo mal que estaba en ellos. Y por eso este juicio. Y en ocasiones Dios hace cesar un bien mayor en nuestras vidas a fin de darnos un bien mejor, uno más grande. Usted dice, ¿por qué me fue quitado esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Dios, para su propósito, está trayendo un bien mayor. Tú no lo entiendes, pero algo mayor para su propósito, una vez más, no para el tuyo, no para tus deseos, no para tus sueños puestos en este mundo. Está hablando de un propósito mayor. Y el objetivo es el mismo, que le busques, que te vuelvas a Él, que te arrepientas de tu pecado, que sea destruida esa idolatría de tu corazón. Que Él vuelva a ser puesto en el trono. Que su presencia vuelva a ser importante para ti. Que su consejo vuelva a ser importante para ti. Y que se vea materializado en acciones. Busca intencionalmente el agrado de Dios en cada cosa que haces. Aún con tus labores cotidianas. Haz cada cosa para el Señor así intencionalmente. Dile a Dios, quiero agradarte con cada paso que doy, con cada cosa que hago. No quiero que nada se quede fuera de tu agrado. Vive agradecido en alabanza por lo que ya Él ha hecho. Su salvación. Haber preparado para nosotros mansiones celestiales. Es un motivo para vivir toda la vida con la cabeza abajo, diciéndole, ¿qué es lo siguiente, Dios? ¿Qué es lo siguiente? Porque entendiendo esto, solo de esa manera seremos librados de nuestra idolatría y recordaremos que cada bendición que tenemos en esta vida no la merecemos. Cada cosa. Solo Cristo merece la bendición de Dios, no tú y no yo. Lo que tú y yo tenemos es por gracia. Y porque nosotros estamos en Él, entonces heredamos, recibimos esa bendición. Amado hermano, cada paso que demos nos debe recordar a Jesús. Cada cosa que hagamos, nos vaya bien o nos vaya mal. Estoy en pie porque Jesús está allí por mí. En nuestra lista de prioridades, nosotros debemos poner primero lo primero. Dios. Ninguna de las cosas creadas por Él puede producir una mayor satisfacción que aquel que la creó. Yo quiero invitarte una vez más a pensar. ¿Cómo estás andando? ¿Qué revela tu vida? ¿Qué revela tu caminar? Considérala para que el Señor sea tu prioridad. Para que su reino sea su prioridad. ¿Cómo tú le vas a dar esa prioridad a Dios? Bueno, en primer lugar, si no le tienes, no estás seguro de que eres un cristiano y quieres serlo, diciéndole estas palabras que hemos hablado. Tú has mandado a tu Hijo a poner su presencia entre nosotros en esta tierra y yo lo he despreciado hasta el día de hoy. Yo no he valorado eso, yo no lo he atesorado, yo no lo he disfrutado y he querido andar por mi camino. Dile a Él allí, no tienes ni que pasar aquí, no tengo ni que decírtelo varias veces. Dile allí en tu corazón, perdóname porque he ofendido tu presencia hasta este día con mi comportamiento, con mis acciones. Sálvame del castigo eterno.
que es de lo que más me tengo que preocupar verdaderamente. Insértame en la familia de la fe. Hazme un hijo tuyo y que yo tenga la seguridad de que el día que parta de esta tierra estaré contigo en las mansiones celestiales. Si eres este cristiano que ha puesto la prioridad del Señor a un lado, hoy sea un día en el que tú pienses y tú digas, ¿a dónde estoy yendo? Como este pueblo había descuidado sus prioridades, ¿a dónde estoy yendo? Ayúdame, Dios. Socórreme. Que tu juicio, que las consecuencias que yo estoy viviendo por haberte desobedecido, lejos de alejarme más, me alerten y yo me pueda acercar a ti. Y yo pueda considerar tu presencia y yo pueda priorizarte.